En Colosenses capítulo 1, versículo 9, es una oración que el apóstol Pablo hizo por los de la iglesia de Colosa. Quedó en la Biblia porque es un ejemplo de oración para nosotros. Esta oración hágala para usted, hágala para los de su casa, su familia. Y después de que Pablo ha felicitado o halagado a los de Colosenses, a los de la iglesia de Colosa por su fe y cómo eran en la iglesia, les dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, dice, que sean llenos del conocimiento, ¿qué dice? De su voluntad, pero con sabiduría y con inteligencia espiritual, no humana. ¿Estamos? Esa es la diferencia. Si una cosa es entender las cosas con sabiduría humana, intelectual, y otra cosa es tener sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Eso es lo que no tiene la mayoría. Y por eso es que hay tantas cosas ahí entre el cristianismo, ¿verdad? Y luego dice, para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, no en un poco, no en unas cosas, ¿sí? Entonces, aquí hay un principio poderoso. Tenemos que aprender a agradar a Dios. ¿Estamos? Y ya vamos a ir en las próximas enseñanzas viendo también las recompensas, las promesas de Dios cuando le agradamos. Pero para que nosotros podamos agradar a Dios en todo, hay un requisito. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Es por eso que aquí Pablo ora, dice, si usted lee este capítulo 1, desde el principio Pablo les dice, ustedes son buenos cristianos, ustedes tienen fe, de verdad son una iglesia poderosa, pero Pablo dice, pero yo oro por ustedes porque aunque son poderosos, aunque tienen fe, son una iglesia bonita, pero veo que no conocen mucho de la voluntad de Dios. Y eso pasa, ¿sí? Y entonces cuando no conocemos la voluntad de Dios, actuamos conforme a nuestros propios criterios. Yo le llamo eso batear cualquier pelota que nos lanzan, porque no sabemos cuál quiere Dios que bateemos y cuál no. ¿Estamos? Entonces Pablo se dio cuenta que les faltaba conocimiento de la voluntad de Dios, y sin conocimiento de la voluntad de Dios no vamos a poder hacer lo que agrada a Dios. ¿Estamos? O quizás algunas cosas las vamos a hacer que agradan a Dios, pero hacemos un montón de cosas que no agradan a Dios y que no nos damos cuenta que no le están agradando. ¿Estamos? Entonces Pablo dice, oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con sabiduría, con inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? Dice, para que anden o vivan, caminen, se conduzcan como es digno delante del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. ¿Cómo camino como es digno delante del Señor? ¿Qué significa vivir como es digno delante del Señor? Es viviendo para agradarlo en todo. ¿Está claro esto? Y luego dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios, y esos son buenos frutos. Diga conmigo, buenos frutos. O sea, las buenas obras, de acuerdo a la palabra, las buenas obras son aquellas cosas que hacemos conforme a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que hagamos fuera de la voluntad de Dios, aunque parezcan buenas, aunque personas se beneficien de lo que hacemos, pero si estoy haciéndolo fuera de la voluntad de Dios, se me cuenta como mala obra. Y eso es algo que hay que ponerle atención. ¿Está claro esto? O sea, no se trata de hacer cualquier cosa, se trata de hacer la voluntad de Dios. Hasta para ayudar a los necesitados. No se trata de ayudar a cualquiera, se trata de ayudar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Esto es algo que hay que ir aprendiendo como cristianos. Entonces, mis hermanos, como hay tanto de esto y vamos a ir avanzando poco a poco, fíjese que quizás ahorita me voy a centrar en algo. Hay dos cosas que la Biblia nos enseña que son secretos o llaves para que nosotros podamos recibir respuestas de Dios, para que podamos recibir lo que le pedimos a Dios. Y una de ellas está, por ejemplo, que ya lo hemos estudiado otras veces, en Primera de Juan. Acompáñame, Primera de Juan, por favor, capítulo
5. No es este el tema, lo que vamos a leer ahorita, pero para que sepa cómo hay dos cosas que debemos de hacer para recibir respuestas de Dios cuando oramos. Cuando esté en 1 de Juan me avisa. Allá está ahí, qué rápido es usted. Capítulo 5, vamos a leer el versículo 14 y 15. ¿Cuántos quieren respuestas de Dios al orar? Porque de eso se trata, ¿verdad? Porque orar solo por orar, no, se trata de recibir respuestas. ¿Estamos? Y entonces aquí nos enseña, dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pedir conforme a su voluntad. Mire, es que de verdad es tan importante conocer la voluntad de Dios. Porque para pedir conforme a su voluntad, tengo que conocer su voluntad. Entonces acá dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, cuando usted empieza a orar pidiendo conforme a la voluntad de Dios, mire, inmediatamente el oído de Dios se inclina hacia nosotros. Y entonces tenemos la garantía que Él nos va a oír y vamos a recibir respuestas de lo que estamos pidiendo, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero también para poder recibir respuestas de Dios, veamos aquí mismo en 1 Juan 3, capítulo 3, en esta misma carta de 1 Juan, dice en el versículo 21, vamos a leer el 21 y 22, dice: amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y lea en voz alta el siguiente versículo. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Vea qué tremendo esto? ¿Queremos respuestas de Dios? Uno, hay que pedir conforme a su voluntad. Pero también para recibir las respuestas de Dios, tenemos acá, dice que cualquier cosa. Por supuesto, cuando dice aquí cualquier cosa, no es cualquier cosa que se nos ocurra. O sea, hay que aclarar esto. Porque, entonces cualquier cosa le puede pedir a Dios. Cualquier cosa que esté conforme a su voluntad. ¿Está claro esto? Entonces aquí dice, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Y aquí nos pone dos cosas. Porque guardamos sus mandamientos, pero sobre todo el énfasis que quiero hacer es que dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, agradar a Dios, mire, nos abre los cielos para que cuando oramos recibamos respuestas de Él. O sea, vale la pena aprender a agradar a Dios. ¿Cuántos quieren aprender? Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en por lo menos unos 2, 3 domingos. Vamos a aprender principios, mis hermanos, porque todos necesitamos empezar a practicar esto. Ya no sigamos viviendo como estamos viviendo. Mire, siempre necesitamos la bendición de Dios, pero entre más avanzamos en los tiempos y entre más difíciles se ponen los tiempos, más necesidad tenemos de la bendición de Dios en nuestra vida. Sí, para que en todas las crisis que se vengan en este mundo, en esta tierra, que cada vez van a ser peor las crisis, nosotros estemos bendecidos. Esa es la voluntad de Dios. Sí, que los justos juicios de Dios que vienen sobre los injustos no nos alcancen a los que hemos sido justificados por gracia. Pero eso se va a dar solo si aprendemos a agradar a Dios. ¿Está claro esto? Y mire, y hay tantas promesas de Dios. Debemos de aprender a vivir siempre para agradarle. Ahorita en esta pequeña reflexión que estamos aquí haciendo ahorita, no vamos a ver todavía qué cosas hacer. Eso lo vamos a ver ya en las próximas enseñanzas. Lo que quiero dejar en el espíritu de ustedes es reconocer nuestra necesidad de aprender a agradar a Dios y vivir siempre para agradar a Dios.
siempre para agradar a Dios. Acompáñame a primera vamos a Hebreos, por favor. No, vamos a ver otra cita mejor. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Aquí apunté unas de mis citas porque hay tanto de esto en la Biblia que ya no sé ni a dónde ir ustedes con todo esto del tema de agradar a Dios. Bastante silencio hay acá. Sí. Tanto silencio que ya me desconcentré. ¿Qué cita les dije? Segunda de Corintios. Es que esto es tan importante. Mire, yo estaba meditando todos esos días. Dios me empezó a hablar desde hace un par de semanas de esto. Yo dije, ya sé que Dios quiere que por ahí nos vayamos. Entonces, en 2 Corintios capítulo 5, sí, aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y vamos a ver de qué versículo podemos leer. El versículo 6 dice acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos bien, ¿verdad? Estamos ausentes del Señor. Mire, analice esto. Dice, mientras estamos en este cuerpo, en un sentido estamos ausentes del Señor, porque ¿sabe que este cuerpo nos restringe bastante? ¿Sí? Por eso en el rapto vamos a sentir tan rico cuando nos liberen de este cuerpo, nos den un cuerpo nuevo donde usted va a poder volar, va a pasar saludando a los que tal vez ya se han instalado en Marte, los va a pasar diciendo adiós, les va a pasar diciendo usted, ¿verdad? Porque usted ya va a poder ir sin traje espacial, sin nada de eso, con un cuerpo celestial. ¿Sí? Ahorita tenemos un cuerpo terrenal que no nos permite volar en lo espiritual, pero pronto tendremos un cuerpo celestial. Pero entonces dice, mientras estamos en este cuerpo, estamos restringidos, estamos como ausentes del Señor. Es por eso que usted no puede estar viendo al Señor así por todos lados. ¿Estamos? Entonces es como que estuviéramos ausentes, no que Él no esté, pero será que estamos ausentes. Sin embargo, dice el 7, porque por fe andamos, no por vista. Todos andamos por fe. ¿Usted cree en el Señor Jesús? ¿Cree que Él está aquí? ¿Cree que el Espíritu Santo está aquí? ¿Que hay ángeles aquí con nosotros? Bueno, es por fe, no los vemos, ¿sí? Pero creemos. Por eso por fe andamos, no por vista, no porque los estemos viendo, aunque ellos sí nos están viendo a nosotros. Usted no sabe cuántos ángeles hay sentados acá, ¿sí? Y los ángeles saben ahorita en las iglesias, vieron este tiempo, los ángeles están viendo quién está aparentando leyendo su Biblia, está viendo el partido ahí. Y a veces el Señor da experiencias como los ángeles. Mire, todos tenemos ángeles. A propósito, les voy a hablar de esto. Todos tenemos ángeles. Algunos tienen más que otros, dependiendo de nuestro caminar con Dios. Entre más agradamos a Dios, entre más nos santificamos y entre más le servimos de acuerdo a su voluntad, también se nos asignan más ángeles. Y entre más pecamos, entre más desagradamos a Dios, también nos van quitando ángeles. Pero siempre hay ángeles con nosotros. Y no olvídese, los demonios nos hicieran pedazos, ¿sí? Estamos guardados, protegidos, defendidos y ayudados en todo por los santos ángeles de Jehová, de los ejércitos. Pero hay ángeles con nosotros. Donde vamos van ángeles. Y más cuando le servimos a Dios, ¿sí? Me recuerdo una experiencia que contó. ¿Cuántos conocieron al apóstol Norman Parrish? ¿Sí? Él contó una vez una experiencia. Él entró a una iglesia y se asombró porque la iglesia estaba así, como ahorita se siente el ambiente de diciembre, ya empieza a bajar la cantidad de personas en la iglesia. Sí. Entonces, él me recuerdo que yo lo estaba escuchando y contó una experiencia como él llegó a una iglesia y vio que había poca gente. Sin embargo, cuando él entró a la iglesia, él dijo, en su mente hay poca gente. Cuando eso, ahí sí Dios le abrió los ojos y vio la cantidad de ángeles que iba y cómo los ángeles empezaron a sentar en las sillas vacías. O sea, la iglesia sí estaba llena. ¿Estamos?
Siempre van ángeles con nosotros. Mi confianza cuando voy a predicar, cuando voy a orar, es los ángeles que van con nosotros. Es por eso que siempre ando pidiendo ángeles. Me ha escuchado usted orar y Padre, vengan ángeles, ángeles que liberan. Porque hay ángeles que liberan, que fortalecen, ángeles que dan mensajes, ángeles que enseñan. ¿Sí? Y hay ángeles de todo color también. ¿Sí? Hay una hermana que tuvo una experiencia angelical y los ángeles eran morenos, por no decir la otra palabra, pero eran morenos. Sí, hay de todo. Incluso hay ángeles que se nos presentan y no los vemos. Por eso dice que seamos hospedadores, porque sin darnos cuenta podemos hospedar ángeles. Todo eso es un misterio. Lo que pasa es que estamos tan insensibles a lo espiritual, ustedes, que no nos percatamos de todo lo que nos rodea. Y tan insensibles nos volvemos que hay algunos dicen, es que nadie me vio. Y no, y el montón de ángeles y demonios que están ahí viéndote, pues. Nunca diga que nadie lo está viendo. Nunca diga que está solo, porque nunca estamos solos. Pero por la insensibilidad que tenemos, por esa inconsciencia que tenemos, pensamos que estamos solos. ¿Estamos? Usted no sabe cuántas veces los ángeles nos han librado de un montón de cosas y nosotros ni en cuenta ustedes. ¿Estamos? Entonces, miren, necesitamos ser, eso les enseñaba en la mañana, necesitamos ser sensibles a Dios, al Espíritu Santo, sensibles a los ángeles, sensibles a su presencia. Pero para eso hay que irnos limpiando de toda la contaminación que tenemos, que nos hace no tener ese contacto correcto con el mundo espiritual, con el Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, ¿en qué estaba? Bueno, usted me distrae, déjenme concentrarme, ¿sí? Bueno, entonces dice, por fe andamos, no por vista. Versículo 8, dice el apóstol Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Este es un versículo que de verdad le vuela la cabeza a uno. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Más quisiéramos mejor ya no estar aquí, sino habernos ido. Pero la realidad es que la mayoría no nos queremos ir. ¿Cuántos quieren morir hoy? ¿Ya vio? Ve el calibre del apóstol Pablo, ¿eh? La mayoría no nos quiere. Mire, seamos honestos. La mayoría realmente en lo profundo de nuestro corazón no quisiéramos irnos nunca de esta tierra, porque pensamos que aquí estamos mejor que irnos del otro lado que no conocemos todavía. Esa es la realidad. ¿Por qué hay miedo a morir? Y ese es un temor que tenemos que ser liberados. Hay 7 temores básicos que hay que ser liberados. Y uno de esos temores es el temor a la muerte, el miedo a morirse. Y como desde chiquito nos meten ese miedo, ¿verdad ustedes? Pero mire, el apóstol Pablo dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por supuesto, el apóstol Pablo ya había tenido una experiencia de haber sido llevado al tercer cielo. Y él dice, miren, estar allá con el Señor es muchísimo. Y no dice mucho, dice, búsqueme esa cita. Por favor, vamos a dejar un dedito ahí. Deje un dedito, el gordo, el chiquito, el que quiera, pero deje un dedito ahí. Filipenses 21, vamos a ver 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es, seamos honestos, podemos decir nosotros eso. Entonces miren, el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siguiente versículo dice, mas si el vivir en la carne o estar en este cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, pues entonces no sé qué escoger, dice. No sé, Señor, no sé si irme o quedarme, pero también sé que hay necesidad, dice el apóstol Pablo, que esté acá. Siguiente versículo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, léalo en voz alta. Miren, ni siquiera dice mucho. Dese cuenta que también el Espíritu Santo tiene su manera de hablar, ¿verdad? Porque todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también dice muchísimo. El Espíritu Santo también dice muchis. Pero es que mire, es que estos versículos a mí me confrontan, porque
Yo todavía no puedo decir esto. Dice Pablo, mire, estoy en estrecho, ustedes, imagínense. Deseo irme, deseo partir, en otras palabras, deseo morirme. Y no porque estuviera decepcionado, frustrado, nada de eso, ¿no? Porque él dice, porque miren, estar con Cristo, estar en ese otro lado, estar en esa dimensión, es muchísimo mejor que estar aquí. Lo que pasa es que nosotros todavía no lo hemos entendido, no tenemos esas experiencias espirituales, y es por eso que para nosotros es muchísimo mejor estar aquí que irse. Tampoco es para que se va a suicidar, ¿verdad? No. Porque entonces se va al infierno. Pero miren qué tremendo esto. Ahora sí regresemos a 2 Corintios. Pues que por la congestión que tengo, mis oídos no captan sonido. O de verdad hay un silencio aquí tremendo. A ver, vengan a ver el teclado ahí mejor. Sí, es que solo vamos a leer esto y vamos a concluir. Otra vez 2 Corintios, les dije, capítulo 5. Vamos a leer nuevamente el versículo 8, ¿de acuerdo? Pero léalo conmigo, ¿sí? Que no solo le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, diga conmigo, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En otras palabras, esté en este cuerpo, esté en esta tierra o me vaya, mire, no importa la dimensión que me encuentre, tengo que procurar, diga conmigo, tengo que procurar ser agradable a Dios, agradar a Dios, darle contentamiento al corazón de Dios, porque tenemos que entender de una vez por todas que Dios nos hizo para su deleite. Crecer espiritualmente, ser liberados, sanados de toda la maldad, el engaño que hay y la perversión que hay en nuestro corazón, tiene un objetivo bastante grande, y es que usted y yo podamos siempre, no de vez en cuando, darle deleite y contentamiento al corazón del Padre, como lo fue y lo sigue siendo y lo será Cristo Jesús, en quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Está claro esto? Nuestro objetivo es siempre darle deleite y contentamiento al corazón de Dios nuestro Padre, porque no solamente es nuestro Dios, más que nuestro Dios es nuestro Padre eterno. ¿Estamos? Pero el pecado, la maldad, esta naturaleza pecaminosa es la que nos estorba darle siempre contentamiento, siempre agradar a Dios, porque la carne nos impulsa, el corazón perverso nos impulsa a hacer cosas que ofenden, que desagradan a Dios. Y para estar en la presencia de Dios por siempre, para estar en la nueva Jerusalén, tenemos que ser sanados, liberados de la naturaleza pecaminosa, para que nuestra existencia sea aquello para lo que Dios la hizo: agradar siempre a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice acá, miren, estando aquí y cuando estemos allá, porque dice estando presentes o ausentes, o aunque ya me haya muerto, o sea, aún del otro lado, siempre tenemos que procurar ser agradables a Él. De eso se trata. ¿Está claro esto? Ese es el cristianismo. De eso se trata. Y por supuesto, la misma Biblia nos enseña qué hacer para agradar a Dios y aprender, porque diga conmigo, tengo que aprender. Porque hay que aprender. Hay que entrenarse para hacer lo que agrada a Dios, porque eso nos va a llevar a ser
siervos de Dios. Para estar en la Nueva Jerusalén, mencioné, hay que aprender a agradar a Dios. Y eso significa convertirnos en siervos de Él. Un siervo de Dios es alguien que siempre agrada el corazón de Dios. Un siervo de Dios no es aquel que está buscando agradar a la gente, ni siquiera agradarse a sí mismo. Como siervos tenemos que buscar agradar a Dios. Y eso lo vemos. Vamos a ver 2 versículos más ya que me vienen a la mente. Es, obviamente el Espíritu Santo quiere que lo veamos. Acompáñame a Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1. Vea lo que el apóstol Pablo dice también al respecto. ¿Cuántos quieren ser siervos de Dios? ¿De veras? Bueno, qué bueno. En Gálatas 1:9 dice, Pablo hace una pregunta y dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Vea qué pregunta, ¿verdad? Y entonces dice: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es aquí donde, verdad, uno se debe, como obrero, como ministro, debe de hacerse esa pregunta. Lo que hago en la iglesia, en el ministerio, todo lo que hago, realmente, ¿qué es lo que pretendo? ¿Agradar a Dios o quedar bien con la gente? Esa es una buena pregunta. Ahí debemos de ser cuidadosos. Lo que hago, lo estoy haciendo porque quiero quedar bien con la gente, agradar a la gente, que la gente se sienta bien, o porque quiero agradar a Dios. Por ejemplo, la alabanza, los músicos, cantores, ¿sí? Le tienen que poner corazón, sentimiento a la alabanza, a la adoración, pero no tiene que ser para quedar bien con la gente, que la gente diga: ¡ah, qué bonito canta, qué bonita la alabanza! Es que la alabanza no es para la gente, es para Dios. Igual con las prédicas, con lo que hacemos. Y Pablo dice: miren, si yo todavía buscara el favor de los hombres o agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Porque un siervo de Cristo es el que hace obra, hace todo con el propósito de agradar a Dios, de darle contentamiento al corazón de Dios. Y es ese tipo de personas las que habitarán en la Nueva Jerusalén, como está escrito. Y ahora sí termino con esto, si es que no me viene otro versículo, en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas de esas, ¿sí? Así es que usted traiga sus notas, vea los videos, pero tenemos que aprender a agradar a Dios. En el capítulo 22. Sí, 22. Hablando de la Nueva Jerusalén, dice, versículo 2: en medio de la calle de la ciudad. Diga conmigo: calle. O sea que hay que corregir aquel corito que dice calles de oro. No son calles, es calle. Solo que es cuadrada. Parecieran calles, pero eso es una calle, pero eso es otra enseñanza. Sí. Dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3, hablando de la Nueva Jerusalén, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y leamos alto lo que sigue: y sus siervos. ¿Quiénes son los que van a estar sirviendo en la Nueva Jerusalén? Los siervos. Gracias a Dios no dice y los pastores y los profetas y los apóstoles y los diáconos. No, allí ya no va a haber eso. Ahí solamente siervos por amor. En otras palabras, la esposa del Cordero. Porque ese tipo de siervos son los que, y aquí es donde nos formamos, aquí en la escuela, aquí es donde aprendemos a agradar a Dios
por sobre todas las cosas. No buscar agradar a la gente, sino buscar agradar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el tipo de personas que Dios mediante, usted y yo estaremos en la Nueva Jerusalén. Estamos. Y hay una característica, versículo, leamos otra vez el 3, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Y qué más? Y verán su rostro, y su nombre, o sea, el nombre de Dios estará en sus frentes. Diga conmigo: y verán su rostro. O sea, ¿qué calibre de siervos? Porque para ver el rostro de Dios, escrito está: sin santidad nadie le podrá ver. Escrito está: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos. Entonces, crecer en santidad, perfeccionar la santidad, crecer en limpieza de corazón, tiene un objetivo, un propósito de los más altos. ¿Qué cosa? Aprender a agradar a Dios siempre, en todo y por todo. De eso se trata. ¿Quedó claro esto? Póngase de pie un momento, por favor. Gracias, Padre bendito, por hablarnos. Gracias, Padre eterno, por enseñarnos. Gracias, Señor, porque nos haces ver nuestra necesidad de aprender a vivir, a existir para agradarte. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todas las promesas que hay en tu palabra para los que vamos aprendiendo a agradarte. Allá no vivir para nosotros mismos, allá no estar buscando cada uno lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Y lo que es de Cristo es darle contentamiento a tu corazón, Padre celestial. Bendito Dios eterno. Padre, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de existir y vivir para agradarte. Que nos esforcemos y procuremos desde ya serte agradables, agradables a ti, agradables a tu vista. Señor nuestro y Padre nuestro, lo necesitamos, Padre celestial. Somos necesitados de aprender a vivir para ti. Señor nuestro y Dios nuestro, lo único que nos va a hacer verdaderamente felices y sentirnos realizados es darle contentamiento al corazón del Padre. No busquemos la felicidad en otras cosas fuera de Dios. Lo único que nos va a hacer sentir verdaderamente realizados, llenos de gozo y satisfacción, es ver al Padre contento, agradado con nosotros. Ese es el secreto para ser verdaderamente felices. Porque si Dios está contento con nosotros, todo lo demás viene sobrando. Vale la pena aprender. Levanta tus manos un momento, Padre. Por fe aplico la sangre de Cristo Jesús al espíritu, al alma, al ser de cada uno de mis hermanos. Sean lavados con la sangre de Cristo, limpiados de toda contaminación de espíritu y de alma, para que sean sensibles al Espíritu Santo, sensibles a la guianza del Espíritu Santo, sensibles a la voz del Espíritu Santo, para hacer lo que agrada a Dios nuestro Padre. En el nombre de Jesús les digo, sean saturados con la sangre de Cristo, lavados por dentro y por fuera, limpios, vasos limpios, para ser llenos con el gozo de Dios, con la presencia de Dios, vasos de alabanza, vasos de la presencia de Dios.
con el poder de la sangre de Cristo Jesús.